con ustedes voy a grabar la clase. Entonces ya empezamos. ¿Qué tal, Richard? Ya veí tu mensaje. Buenas tardes. Con este tema cerramos el parcial. Es un tema, digamos, muy sencillo en el sentido de que nos vamos a ir guiando de los otros temas que ya habíamos visto. Eh, este tipo de movimiento es conocido como tiro parabólico, ¿no? Vamos a dar algunos aspectos teóricos muy puntuales, muy, digamos, muy centrados en el tema. Se le conoce como tiro parabólico porque literalmente la trayectoria tiene forma de parábola. Ya que ustedes vayan viendo los temas de cónicas, de las curvas en geometría analítica, ¿sí? Por ahí van a ver el tema de la ecuación de la parábola. Entonces les van a enseñar a encontrar la directriz, el foco, el vértice de la parábola, etcétera. Entonces la forma geométrica de la parábola, ¿sí? Aquí tenemos media parábola, aquí tenemos como un cacho de parábola. Entonces literalmente esas parábolas se les conoce como tiro parabólico o movimiento parabólico porque la trayectoria tiene esa forma. Y de hecho la ecuación va a guardar muchas semejanzas, la ecuación que van a ver en Matemáticas 3 con lo que vamos a discutir aquí. Nada más que eso, digamos, esa comparación la quiero hacer ya que yo sepa que vieron el tema de Matemáticas 3. ¿Sí? Entonces esta comparación la vamos a estar hablando casi hasta el final del semestre, ¿no? Porque va a ser de los últimos temas que ustedes van a revisar en el periodo semestral en Matemáticas 3. Entonces, literalmente es una parábola. La parábola puede ser, digamos, o el movimiento parabólico, o el tiro parabólico, puede ser descrito en dos partes. Entonces, como ya es un movimiento en dos dimensiones, para hacer descripciones más simples del movimiento, lo que hacemos es partir el movimiento en la parte horizontal y partir el movimiento en la parte vertical. Entonces, como quien dice, vamos a estar haciendo dos problemas al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Bastante sencillo. Lo que tiene que ver con la parte horizontal del movimiento va a ser movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, para el movimiento horizontal solo vamos a utilizar una fórmula, ¿sí? Para hacer la descripción del movimiento. Y esa fórmula, ¿sí? Va a ser justamente esta. La distancia horizontal o el movimiento horizontal va a ser igual a la velocidad inicial en la parte horizontal o en X por el tiempo que el objeto se encuentra en el aire. ¿Sí? Entonces, literalmente es la parte horizontal. Y para describir cómo sube o cómo baja el objeto, o sea, el vertical, vamos a utilizar las fórmulas de tiro vertical, que son las de altura máxima, el tiempo de subida y el tiempo de vuelo o el tiempo en el aire. Entonces, aquí están las fórmulas que se utilizan para el movimiento vertical, para el tiro parabólico. ¿Sí? Y bueno, ya que vayamos viendo los ejemplos, irá quedando claro. En casi todos los problemas de tiro parabólico, ¿sí? Los datos iniciales que nos van a dar van a ser la velocidad inicial y el ángulo de tiro. Entonces, casi siempre el dato inicial va a ser este. Entonces va a ser un vector, que va a ser el largo del vector, o sea, la velocidad horizontal y qué ángulo de tiro le estamos dando. ¿Sí? Y si combinamos todas estas fórmulas con esta fórmula se transforma en esta de acá. ¿Cuál es la precaución principal que hay que tener en este tipo de ejercicios? No confundir la velocidad inicial como vector, que siempre nos la dan con ángulo, con las componentes horizontal y vertical que se obtienen con las fórmulas de transformación de polares a rectangulares. ¿Sí? Entonces, estas fórmulas ustedes ya las habíamos visto, ya las habíamos utilizado, nada más que las habíamos usado para desplazamientos, no para velocidades, entonces se pueden usar también para velocidades. ¿Sí? Entonces, esa es la gran precaución que hay que tener, que la velocidad inicial nos la pueden dar como coordenadas polares y en las fórmulas nosotros vamos a necesitar las componentes rectangulares. Último aspecto del tiro parabólico. Bueno, dos cosas más. Digamos que de esa velocidad inicial con la cual el objeto es lanzado o hace el tiro parabólico, su componente horizontal o la componente X jamás cambia. Entonces, la velocidad horizontal,
¿sí? Que es esta flechita azul horizontal, vean que siempre tiene el mismo largo. Mientras que la velocidad vertical, esa puede ir aumentando o puede ir cambiando, disminuyendo en general. ¿Sí? Esto se ve un poco más claro en el diagrama de acá. Entonces, esta línea es la trayectoria del tiro parabólico y se van a dar cuenta que la velocidad vertical, o en este caso la velocidad en Y, que es la flecha que siempre apunta hacia arriba, vean que aquí es más larga, aquí es más corta, aquí es más corta y aquí desaparece. Entonces, primero la velocidad vertical va disminuyendo conforme sube el objeto y conforme el objeto empieza a volver a bajar, esta velocidad empieza a aumentar. La velocidad horizontal, esa nunca cambia, siempre tiene el mismo largo. Entonces vean que todas las flechitas acostadas siempre tienen el mismo largo. Por eso es movimiento rectilíneo uniforme en el horizontal y rectilíneo uniformemente acelerado en el vertical. Por eso el problema lo separamos en dos secciones. Último dato de la teoría del tiro vertical, del tiro parabólico. Siempre vamos a tener dos opciones de ángulos para encontrar las mismas alcances o las mismas distancias. Se le conoce como distancia máxima de alcance, o también le dicen rango de alcance, qué tan lejos llegó el objeto antes de tocar el suelo. Entonces, si tú lanzas un objeto, por ejemplo, con un ángulo de 70 grados, va a llegar exactamente igual de lejos que con un ángulo de 20 grados. O si tú lo lanzas con un ángulo de 15 grados, va a llegar tan lejos como 75, como un ángulo de 75 grados. O si tú lo lanzas con un ángulo de 20, es equivalente a haberlo lanzado con un ángulo de 70. ¿Sí? Y el máximo ángulo, o el ángulo que te permite el máximo alcance, es uno de 45 grados, que es justo la mitad del de 90. Si tú lo lanzas a 90 grados o a 0 grados, va a llegar igual de lejos, o sea, no se va a mover horizontalmente. Entonces, la regla aquí dice que el ángulo, en este caso, de 90 grados siempre se puede descomponer en dos partes. ¿Sí? Por ejemplo, lo puedes descomponer en 15 y 75, o lo puedes descomponer en 20 y 70, ¿sí? O lo podrías descomponer, por ejemplo, en 40 y en 50. Y quiere decir que cualquiera de este par de ángulos que están sumados te lo lleva igual de lejos. ¿Cuál es la diferencia? Los ángulos más cortos, digamos que el disparo es más frontal, los ángulos más elevados, el disparo es más vertical. ¿Sí? Y la principal aplicación que tiene el tiro parabólico o este tipo de disparos, pues es un tiro con un mortero, un tiro con una catapulta. Estas fórmulas son tan viejas como esas máquinas de guerra, ¿no? Entonces, esa es la teoría de manera general. No sé si hay alguna duda o comentario para irnos ya directamente a resolver los problemas. Todo lo que les acabo de decir, denle una leidita a esta sección. ¿Sí? Y bueno, y aquí está la deducción de la fórmula. Entonces, podemos iniciar con el ejemplo 1 nada más antes de los ejemplos. ¿Alguna duda o comentario? Bueno, pues vámonos al ejemplo. Sí, para empezar a resolver, vamos a abrir un editor nuevo. Entonces, ejercicio número dice, se lanza una pelota de béisbol horizontalmente a una velocidad de 25 metros por segundo desde 60 metros de altura. Entonces, se pueden imaginar que están así como una especie de edificio o de precipicio y una persona lanza una recta, ¿no? Entonces va a haber dos tipos de movimiento. Va a estar el movimiento horizontal, que va a ser rectilíneo uniforme. Entonces esta velocidad horizontal siempre se mantiene, 25 metros por segundo, y simultáneamente vamos a tener una caída libre. Entonces vamos a analizar como si fueran dos problemas por separado, como si la pelota viajara indefinidamente a 25 metros por segundo, claro, hasta que cae, y el problema de su caída libre. Entonces, inciso A, ¿cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? Entonces, para el tiempo en llegar al suelo, este es imagínenselo como un problema que dice que hay una pelota de béisbol y se deja caer desde el reposo. Queremos saber cuánto tiempo tardará en llegar al suelo. Entonces, para resolver eso, ocuparemos esta fórmula.
¿sí? Que ya la habíamos manejado. La única novedad es que aquí ya le pongo la etiqueta Y para acordarnos que se trata de velocidad horizontal. Como se va a dejar caer la pelota desde el reposo o no va a tener velocidad inicial vertical, esta fórmula se transforma en esto. Esta parte se hace un 0. Y de aquí tenemos la altura, que son 60 metros, tenemos la gravedad, que es 9.8. Queremos calcular el tiempo que tarda en llegar hasta el fondo. Entonces, para despejar el tiempo, el 2 pasa multiplicando, la g pasa dividiendo, raíz cuadrada todo, y nos va a quedar así. Entonces, este 2 quedó arriba, esta g quedó abajo, aquí está. Y como tenemos tiempo al cuadrado, la raíz cuadrada pues es de todo, ¿no? Y lo que tenemos que hacer pues es sustituir los números. Y este problema de hecho ya lo hemos hecho anteriormente, hasta con los mismos números. Entonces el tiempo que tarda en llegar al fondo es de 3.499 segundos, que de hecho el libro lo redondea a 3.5 segundos. Entonces, ¿alguna duda con el primer inciso y de la pregunta que hacía al inicio de la clase, Diego? No sé si te referías a este tipo de problemas, que ve que ya volvieron a salir. Sí, ese tipo de problema. Ya lo entendí, profe. Sí, entonces en la medida que vayamos haciendo más problemas, normalmente ahí se van afianzando, ¿no? ¿Alguna otra duda o comentario de alguien más? Bueno, vamos al inciso B. El inciso B nos piden calcular la velocidad final con la cual la pelota se va a estrellar en el suelo. Entonces, la velocidad final con la cual se va a estrellar la vamos a calcular con la fórmula de velocidad final. Nada más que vean, aquí ya le puse la distinción de Y. ¿Sí? Y y nos piden la velocidad vertical a los 2 segundos. Entonces, el tiempo que tenemos que usar aquí es 2. Entonces, sustituimos los datos y pues nos va a quedar así directamente, sin mayor problema. Esta era reposo, ¿sí? G es menos 9.8, va para abajo. Y estos son los 2 segundos que nos da el dato del inciso B. 2 por 9.8, pues 19.6. ¿Alguna duda del inciso B? Bueno, vamos al inciso C. La distancia horizontal que alcanza. Entonces vamos a necesitar la velocidad horizontal por el tiempo que dura en el aire. En el aire dura un tiempo de 3.5 segundos. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es multiplicar por la velocidad horizontal, que es de 25 metros por segundo, por el tiempo que dura en el aire, que es ¿no? Entonces hacemos 25 por 3.5 y nos va a dar 87.5 metros. Entonces esta distancia horizontal es de 87.5 metros, ¿sí? Y vean la característica de estos problemas, o sea, les llamamos tiro parabólico recto porque la velocidad inicial es completamente horizontal. Y para que esto funcione, pues necesitamos dejarlo caer desde alguna altura definida, ¿no? Entonces, este fue pues el ejemplo número 1. ¿Alguna duda con el ejemplo número 1? ¿O comentario? Bueno, si no, vamos al número 2. Ninguna, profe. Sale, muchas gracias, Diego. Entonces, aquí tenemos el 2. Empieza aquí. Un futbolista le pega una pelota con un ángulo de 37 grados respecto al plano horizontal, y aquí nos ponen el dibujito, ¿sí? Comunicándole una velocidad inicial de 15 metros por segundo. Entonces ahí vamos a tener ese tiro de despeje, ¿no? Entonces nos piden calcular el tiempo que dura en el aire, ¿sí? La altura máxima que va a alcanzar y cuál es el alcance máximo que va a tener la pelota. Entonces, primer aspecto del problema número 2. La velocidad inicial que nos están dando está en coordenadas polares, ¿sí? Entonces aquí hay que tener la precaución de reconocerlo. Este es el radio o la magnitud del vector o el largo, y este es el ángulo. Nada más que bueno, ahora el largo representa una velocidad, no una distancia o desplazamiento como lo hacíamos comúnmente. Y siempre que les den un dato como esto, el primer paso antes de que revisemos los incisos es
obtener las coordenadas X y Y, o sea, las componentes horizontales y verticales de la velocidad. Lo único que hay que hacer es 15 coseno de 37 y luego 15 seno de 37. Entonces, este es siempre el primer paso en un problema de tiro parabólico cuando el dato inicial que nos dan es un dato como este. Si ustedes en su calculadora hacen 15 coseno de 37, 11.97 y 15 seno de 37, 97.02. Entonces, ¿alguna duda del primer paso antes de revisar los incisos? No, profe. Sale, entonces le avanzamos. ¿Sí? Ahora sí, inciso A, tiempo que la pelota dura en el aire. Entonces, lo que nos vamos a imaginar es que es un tiro vertical y que esta es la velocidad inicial con la cual la pelota es disparada hacia arriba. ¿Sí? Entonces, la fórmula de tiempo en el aire ya la habíamos sacado de acá, ya la teníamos aquí lista. Este es el tiempo del aire, ¿no? Vamos a utilizar esto para calcular el inciso A. ¿Sí? Y vamos a ocupar esto. Y vean que aquí la fórmula necesita velocidad inicial en Y. Por eso aquí hay que ser muy cuidadosos de no confundir este 15 con su componente. Entonces, si tú pones aquí un 15, eso está mal porque este es B0, no es B0Y. B0Y es el 11. Es el 9.02. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de precauciones que hay que tener en este tipo de ejercicios para que no vaya a haber problema. Y bueno, acá va el 9.8. ¿Sí? Y para no meternos en problemas en estas fórmulas de tiempo, traten de todo meterlo como positivo para que no vayamos a cometer errores. Entonces vamos a hacer 2 por 9.02 y luego eso entre 9.8. Y vamos a obtener como resultado 1.84 segundos de tiempo de vuelo. O sea, la mitad de ese tiempo tarda en subir, la mitad tarda en bajar. Entonces, la pelota de ir de este punto a este punto, o sea, subir y bajar, o hacer este recorrido horizontal, es de 1.84 segundos. ¿Alguna duda con el inciso A? No, profe, todo bien. Sale, gracias Alejandro. Vámonos al B. Altura máxima alcanzada. Entonces, para la altura máxima alcanzada, podemos tomar ya directamente la fórmula de altura máxima, que es esta. Y otra vez, aquí se tiene que sustituir el 9.02, no el 15. ¿Sí? Entonces, ya que hagamos la correspondiente sustitución, nos va a quedar así. Y aquí hay que tener precaución de hacer las operaciones en orden. Primero elevamos al cuadrado el 9.02. Y eso nos va a dar como resultado 81.3604. ¿Sí? Y luego aquí vamos a hacer 2 por 9.8. 19.6. Y finalmente vamos a hacer el 81.3604 entre el 19.6. Y eso nos va a dar como resultado 4.15. Y como es la altura máxima, pues esto va en metros. Y ahí tenemos la altura máxima. Entonces vean que es muy sencillo, ya que reconocimos correctamente los datos. Nuevamente, ¿cuál es el error que se puede cometer aquí? Que aquí pongas el 15. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay que tener precaución en este tipo de problemas. Último inciso. ¿Qué tan lejos llegó? ¿Cuál fue el alcance horizontal de la pelota? Entonces, para la distancia horizontal, usamos esta fórmula, ya tenemos el tiempo en el aire y ya tenemos B0X, que ojo, no es este 15, es 11.97. ¿Sí? Entonces, las fórmulas son simples, son sencillas. Las precauciones que hay que tener, no confundir datos. ¿Sí? No confundir los datos que se sustituyen. Y entonces aquí hacemos 11.97 por 1.84 y nos va a dar 22.02 metros de alcance. Ahora, el inciso C tiene una manera alternativa de hacerse. ¿Sí? El inciso C se puede resolver con esta misma expresión. Entonces, la ventaja que tiene esta fórmula
es que puedes calcular la distancia horizontal directamente sin conocer las componentes. Entonces vean, en esta fórmula no se sustituyen ni 11.97 ni 9.02, se sustituye el 15 y el 37. ¿Sí? Entonces, digamos que es la ventaja y desventaja de estos temas. Entonces, aquí sí se puede poner el 15 y es una manera alternativa de obtener el inciso C sin necesidad de haber conocido la componente X o el tiempo que duró en el aire. La ventaja que tiene esta fórmula es que se sustituye el largo del vector directamente, que era el 15, y el ángulo de tiro, que era 37. Aquí hay que tener precaución de cómo se va resolviendo esto. Primero se multiplica por 2 el 37, ¿sí? Entonces 37 por 2 da 74. Entonces hay que hacer seno de 74, luego por 15, ¿sí? Ojo, ese 15 va al cuadrado, perdón, ahí se me olvidó un cuadrado. Entonces 15 al cuadrado da 225, si no me falla la memoria. Y luego seno de 74 va a dar 0.961. Voy a poner un decimal más, ¿sí? Y esto entre 9.8. Y ya el resultado final de ya hacer esa multiplicación-división nos va a dar como resultado final 22.06. Esta discrepancia del 0.2 y del 0.6 tiene que ver con cuántos decimales le pusimos a estos números. Entonces, esta fórmula de aquí abajo es más exacta. De hecho, el resultado correcto es este. ¿Sí? Entonces, es otra razón más para que procuren en la mayoría de los casos, si es posible, calcularlo con esto. Y ese es todo el ejemplo número 2. ¿Alguna duda del ejemplo número 2? Bueno, entonces vámonos al ejemplo número 3 y con esto acaba el tema. ¿Sí? Y bueno, ahí está el resultado. Dice, una bala es lanzada con una velocidad inicial de 200 metros por segundo. Y nos dicen, si queremos pegarle a un blanco que está a 2500 metros de distancia, calcular el ángulo con el cual debe ser lanzada o disparada la bala y el tiempo que tardará en llegar al blanco. Entonces, para hacer vamos a tener que trabajar un despeje. Entonces, vamos al problema número 3 o ejemplo número 3. ¿Sí? Y lo primero que tenemos que hacer es despejar la fórmula. Entonces, pongo todos los pasos del despeje de la fórmula. ¿Sí? Como nos dan un ángulo, como nos están preguntando un ángulo, pues lo que tenemos que despejar es el ángulo. Entonces, esta es la fórmula. Primer paso, esta g está dividiendo, la paso multiplicando, ahí está. Luego b0 al cuadrado, está multiplicando, lo paso dividiendo, aquí está. Luego escribo la fórmula al revés, seno de 2 veces el ángulo es igual a g de h sobre b de 0 al cuadrado. La operación contraria al seno es el seno inverso, entonces este seno de aquí pasa del otro lado como seno inverso. Y finalmente este 2 pasa como un medio. Y aquí nos queda la fórmula. Entonces, ¿alguna duda del despeje de la fórmula? No. Y bueno, ya que tenemos el despeje de la fórmula, lo único que tenemos que hacer es sustituir para el inciso A. G 9.8, distancia 2500, velocidad inicial 200 metros por segundo. Primero elevan al cuadrado, guardan el número, les va a quedar ahí un 40.000. Luego 9.8 por 2500, les va a dar otro número, lo guardan. Este entre el de abajo, ¿sí? Y todo este número de acá se va a transformar en esto de aquí. ¿Sí? Entonces, es muy importante que estos tres números de acá, de acuerdo a lo que en algún momento vieron en Matemáticas 2, les dé un número que sea más pequeño que 1. Si aquí aparece un número más grande que un 1, físicamente eso significa que esta velocidad no va a alcanzar para cubrir esta distancia. ¿Sí? Es decir, te va a hacer falta tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que significa. Cuando este número es más grande que 1,
quiere decir que esta velocidad no les va a alcanzar y necesitan más. Y pudiéramos hablar que el problema está mal planteado, ¿no? Siempre que este número sea más pequeño que 1, quiere decir que vamos bien. Ya que hagan el seno inverso de esa cantidad con ayuda de su calculadora, les va a dar 37.7. Y la mitad de 37.7 pues es 18.8. Y ya redondeando el número, ¿no? Entonces este es el ángulo de tiro para poderle atinar a ese blanco que está a 2500 metros de distancia. Y aquí vamos a tener una segunda respuesta. Acuérdense que lo que les dije al principio de la clase es que cualquiera de los dos ángulos, que siempre hay dos posibles ángulos para pegarle algo. Uno que lo va a hacer por arriba y uno que le va a pegar más de frente. Entonces, para encontrar el otro ángulo, lo que tenemos que hacer es a 90 quitarle este resultado que encontramos. Y la otra posible respuesta para pegarle al blanco es 71.2 grados. ¿Sí? También ocurre lo siguiente, nada más esto lo menciono, no va a haber mucho tiempo para discutirlo. Esto de aquí es una ecuación trigonométrica. Entonces, las ecuaciones trigonométricas siempre tienen más de una respuesta. De hecho, tienen infinitas respuestas correctas. Por ahí a lo mejor en Matemáticas 1 les debieron de haber platicado que la ecuación de grado 1 tiene una respuesta, la ecuación de grado 2 tiene dos respuestas. Ya que vean, lleven el curso de Matemáticas 4, van a aprender que una ecuación de tercer grado puede tener 3 respuestas, puede tener una ecuación de cuarto grado 4 respuestas, y ese resultado es conocido como el teorema fundamental del álgebra. Una ecuación de grado n puede tener hasta n soluciones distintas. Bueno, las funciones trigonométricas se llaman funciones trascendentales, porque se pueden escribir como un polinomio de grado infinito, y como tienen grado infinito, pueden tener infinitas respuestas. Entonces, esta es la razón por la cual apareció otra respuesta. Y de hecho, le pueden encontrar más respuestas. Nada más que luego esas otras respuestas pueden carecer de sentido físico. ¿Sí? Y bueno, ese es el inciso A, explicado a nivel teórico y a nivel muy práctico, ¿no? Sustituya, verifique que este número sea más pequeño que 1. Y si es más pequeño que 1, podrás encontrar el ángulo. Si aquí hubiera quedado 1.6, pues eso no tiene respuesta. ¿Sí? Quiere decir que está mal diseñado el ejercicio. Y que el número de aquí abajo debería ser más grande para poder cubrir la distancia que nos piden acá. Entonces, ¿alguna duda del inciso A? No. Sale. Entonces, inciso B, ¿cuánto tiempo dura en el aire? Para el inciso B, vamos a usar la fórmula de tiempo en el aire, 2 veces velocidad inicial en y por g. La velocidad inicial en y es la velocidad inicial por el seno del ángulo. Y este ángulo ya lo encontramos. Pero ojo, este ángulo puede valer dos cosas diferentes. Puede valer 18.8. Entonces, una posibilidad es que si tú usas este ángulo, el proyectil durará 13.5 segundos en el aire. O si tú quieres utilizar el otro ángulo, vas a obtener un tiempo diferente. Entonces, este tipo de ejercicios pueden ya empezar a tener distintas respuestas. Entonces ahí les pongo el ejemplo y pues ya con eso terminamos el ejercicio número 3. Entonces, ¿alguna duda del ejercicio número 3? Y sus dos posibles respuestas. La respuesta de 13.15 segundos es como un tiro de frente y esta respuesta de 38.63 es un tiro muy muy elevado. Pero ambos pegan en el mismo lugar. Bueno, entonces, para finalizar la clase del día de hoy, vamos a darles el temario de estudio, ¿sí? Ya el temario de repaso. Entonces, les recuerdo que este parcial empezamos con las definiciones básicas de cinemática, ¿no? Entonces, preguntas o tipos de preguntas que vendrán en el examen es qué es la cinemática, qué es una posición, qué es el tiempo, qué es el desplazamiento, qué es una velocidad, qué es una rapidez, qué es una aceleración, o sea, cómo es que se definen cada una de estas, que pueden significar que sean positivos, negativos o que sean cero, ¿sí? Y que distingan cuáles de esas cantidades son vectores y cuáles de esas cantidades son escalares. ¿Sí? Entonces, les recuerdo, esto fue lo primerito que vimos en el parcial, nomás que bueno, ya eso tiene ya van algunas semanas de eso y luego a uno se le olvida. El segundo tema que vimos fue movimiento rectilíneo uniforme.
donde la única fórmula que usamos es esta: velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y acuérdense que esto no le llamamos velocidad, le llamamos la rapidez, porque se trata de un escalar. Vimos algunas gráficas de movimiento, y de los problemas de gráficas de movimiento pues los solucionábamos con la fórmula de pendiente, y encontramos que la velocidad es la pendiente de una gráfica de movimiento, donde el eje horizontal es el tiempo y el vertical es la distancia o el desplazamiento. Después de ver eso, vimos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado horizontal, donde usamos estas cuatro fórmulas, ¿sí? Según nos convino, lo necesitábamos. El tip para todos estos problemas es siempre encontrar o tratar de distinguir cuál es el valor de la aceleración en el problema, y ya teniendo la aceleración, pues bueno, ya uno puede ir encontrando el resto de las variables o los datos que nos piden. Recuerden que para resolver algunos de estos ejercicios hay que despejar las fórmulas. Entonces esto incluye que tú sepas despejar las variables que no están del lado izquierdo. Y también vimos algunas otras gráficas de movimiento donde usábamos esta fórmula de pendiente y también usábamos esta. ¿Sí? Y bueno, eso es un y, no una y. Después vimos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado caso vertical, que son de los problemas que preguntaba Diego al inicio, donde se usan las mismas fórmulas, nada más que D se cambia por H y A se cambia por G. ¿Sí? Esta fórmula no la usamos, no fue necesaria. Esta de aquí se hizo esta de acá, y esta de aquí despejé la velocidad final, porque bueno, es más útil tener esta fórmula así, ¿no? Y para ciertos casos especiales, estas tres fórmulas se podían transformar en la altura máxima, el tiempo de subida y el tiempo de vuelo o el tiempo en el aire, ¿no? Y lo nuevo pues fue estas dos nuevas fórmulas, ¿sí? Y recordar que el dato inicial pues debe de ser transformado. Y aquí tenemos pues todo el parcial. Entonces considero que es un parcial simple. La principal precaución que hay que tener es no confundir las fórmulas, recordar cuándo se usan unas, recordar cuándo se usan las otras. En los problemas de movimiento vertical, recordar que el sistema de referencia hay que ponerlo desde donde se mueve el objeto para no tener problemas con los signos. Y pues básicamente con esto acabamos el parcial. Las clases que nos quedan esta semana vamos a hacer algunos problemas de repaso, ¿sí? Vamos a tener un Kahoot, y pues bueno, vamos a estar atendiendo las dudas, les vamos a dar los trabajos que hayan, sus listas ya con actividades, con faltas, y ya iremos discutiendo todo, ¿no? Entonces, dudas, preguntas, comentarios del temario que les acabamos de dar. Todo bien, profe. Pues bueno, muchachos, entonces aquí voy a detener la grabación de esta clase.